Bienvenido, bienvenida. En esta ocasión vamos a hablar de algo relativamente poco frecuente, pero que tendrás que conocer también, que son las relaciones uno a uno. El primer detalle importante que conviene recordar es precisamente ese, que es algo que va a ser muy poco frecuente, con lo cual las usaremos con receta, digamos. Tendremos una chuleta, un esto se hace siempre así, al que acudiremos en caso de necesitarlo. En el mundo real va a ser mucho más probable encontrarnos con relaciones de uno a muchos o de muchos a muchos. Como ejemplo, podríamos pensar, pues, quizás en un proyecto que necesite un único director, pero también es verdad que es menos habitual el caso contrario, que cada director solo dirija un único proyecto, porque es habitual que a medida que cada proyecto se termina, esa persona pase a dirigir otros proyectos. Quizás no más de uno a la vez, pero sí en momentos distintos del tiempo. En cualquier caso, si asumimos que ese es un problema real, pues podríamos plantearlo de tres maneras. Primero sin restricción de existencia, luego con una, luego con dos. Sin restricción sería algo parecido a esto. Un director, un proyecto, las relaciones de uno a uno, es decir, cada director dirige un proyecto o quizás ninguno. Cada proyecto tiene un director o quizás ninguno. Cada uno de ellos con sus atributos, como mínimo código y nombre, posiblemente otros muchos atributos más. Y de cara a esa conversión, insisto, lo que haremos es usar una receta que es, pues, la tabla de director se guardará tal cual, la tabla de proyecto también se guardará tal cual, y esa relación dirigir recordará en parte a un muchos a muchos, el sentido de que será una tabla con ambos códigos juntos. Pero va a cambiar la forma de plantear la clave primaria. Ahora, en vez de ser una clave primaria compuesta formada por las dos, tendremos una de ellas cualquiera como clave primaria y la otra como clave alternativa. Y por supuesto las dos actuarán también como claves ajenas. Vamos a probar a implementarlo en SQL y así comprobaremos que realmente no se nos permite añadir más de un director o más de un proyecto. Entramos como siempre a SQLite y comenzamos por crear esa nueva base de datos, que podría ser proyectos 1.1 versión A, y vamos a crear esas tres tablas. Las dos primeras son triviales, son las que no tienen ningún problema. Vamos con la tercera. Y en esa tendremos el código de director, por ejemplo, como clave primaria. Y el código de proyecto como clave alternativa. Esa clave alternativa en SQLite se convertirá en un unique, not null. Es decir, debe ser única, pero además ciertos gestores de bases de datos pueden permitir que algo sea único, pero sea nulo, con lo cual, para mayor precaución, forzaremos a que sea unique, not null, es decir, único y además no nulo. Las dos claves ajenas, y vamos a introducir datos de ejemplo. Ya sabes, varios directores, varios proyectos, y ahora vamos a enlazarlos con datos de la tabla a dirigir. Vamos a introducir dos que sí que sirvan y dos que salten porque no sean válidos. Como datos que sí que sirvan, podríamos hacer, por ejemplo, que el director JL, José López, dirija el proyecto 1 y que PR, Pedro Ramírez, dirija el proyecto 1B. Pero si ahora intento hacer que el director JL gestione otro proyecto, o si intento que otra persona lleve el proyecto 1 o el 1B, deberían no permitirme guardar esos datos. Por ejemplo, digo que JL dirija el proyecto 2 y obtengo un aviso de que estoy violando la restricción de que eso debería ser único. Y lo mismo si otra persona intento que dirija el proyecto 1. Si digo que sea Antonio Gómez quien lo dirija, también tendré problemas. Pero en cambio, ahora mismo estoy haciendo que ese señor Antonio Gómez aparezca sin tener ningún proyecto asociado. Y por lo mismo el proyecto 2 no tiene ningún director asociado todavía. De modo que vamos a añadir una primera restricción. Si queremos una restricción de existencia, en principio parece razonable que esté en proyecto. Es decir, que cada proyecto necesite un director para tener sentido. Puede haber personas que hayan sido o vayan a ser directores pero no tengan proyecto, pero sí un proyecto activo porque alguien lo está gestionando. Pues para implementar eso lo que haremos es, director será como siempre, pero proyecto absorberá ese código de director, de forma parecida como hacíamos en las relaciones uno a muchos. La diferencia va a estar en que el código de proyecto va a ser la clave primaria y el director va a actuar de clave alternativa, es decir, tampoco podrá repetirse. Como siempre, las claves ajenas, pero vamos nuevamente a implementarlo y a ver qué diferencia supone. Creamos una nueva base de datos, proyectos 1.1 versión B, y esta es la diferencia. En proyectos tendré un código de director que va a ser clave alternativa, es decir, debe ser único, no debe ser nulo, con lo cual cambiará la forma de introducir datos.
no en los directores que serán iguales que antes, sino a la hora de crear los proyectos como tal. Porque el último dato es el código de cada proyecto. Es decir, el proyecto 1 tiene este nombre y está asignado a José López. El proyecto 1B está asignado a Pedro Ramírez. Y ahora no podré indicar que un cierto proyecto no tiene director, porque ese dato debería ser nulo, y hemos indicado que tiene que ser unique, not null, con lo cual me obliga cada vez que creo un proyecto a indicar los 3 detalles. Siendo estrictos, el nombre no. El nombre hemos dicho, no hemos indicado de ninguna forma que no deba aceptar valores nulos. Pero la clave primaria, por definición, no puede ser nula, y esta clave ajena estamos forzando con el unique not null a que tiene que existir. Ya sabes, si queremos mostrar datos sería igual que en una relación 1 a muchos, vamos a hacerlo. Algo parecido a eso, dime nombre director, nombre de proyecto, usando esas dos tablas, y quiero que en proyectos el código director coincida con el código que hay en la tabla de directores. Y como era de esperar, obtenemos los dos proyectos con sus dos directores. Pero también podemos indicar una doble restricción de existencia. Es decir, podemos querer indicar además que para nosotros no tiene sentido que exista un director si no tiene proyecto asociado, ni un proyecto si no tiene director asociado. Y en ese caso, esa doble restricción de existencia, la forma de implementarla será con una única tabla. Una tabla que tendrá código y nombre de director, código y nombre de proyecto, y como siempre, ya sabes, quizá otros atributos que pudiera haber por ahí. Y al igual que en los casos anteriores, uno de esos dos códigos actuará como clave primaria, y el otro será clave alternativa, es decir, único y no nulo. Aquí obviamente al no haber más tablas ya no habrá claves ajenas, de modo que vamos a probarlo nuevamente. Esa sería la forma de crear la tabla. Fíjate que esta ocasión no he usado .open, de modo que estoy trabajando en una base de datos en memoria. Cuando salga perderé los cambios. Como estoy haciendo prueba no es grave, pero ya sabes que lo habitual será empezar con .open. En cualquier caso nosotros vamos a añadir datos y esos dos registros serían válidos, vamos a añadir dos que no sean válidos, porque haya colisión de proyecto o colisión de director. Por ejemplo, en este caso el proyecto 1 ya existía, y en este otro caso Pedro Ramírez ya existía. Para mostrar datos será un select más simple que los anteriores, por eso de que tenemos todo en la misma tabla, pero el resultado es básicamente el mismo. De modo que ya has visto tres casos distintos según si hay 0, 1 o 2 restricciones de existencia, cada uno con una forma de implementarlo ligeramente distinta, que por lo general no es fácil de memorizar, pero se puede tirar de la chuletilla esta del resumen cuando sea necesario. Vamos a intentar aplicarlo. Y podemos hacerlo, por ejemplo, pues con otro caso igual de irreal que el anterior o casi. Vamos a suponer que en nuestro gobierno, en nuestro país hay un presidente, que cuando se acaban los 4 años el periodo que corresponde al gobierno, el gobierno se disuelve y el presidente desaparece y hay que elegir un nuevo presidente. Es decir, por ejemplo, en el gobierno que va de 2022 a 2026 un presidente, en el siguiente gobierno, 2026-2030, el presidente debe ser distinto. Y vamos a suponer que no se puede ser presidente en más de un gobierno distinto y que además un gobierno no puede tener varios presidentes. Si el señor que está en la presidencia dimite, hay que convocar elecciones o hay que elegir un candidato nuevo y formar un gobierno nuevo. Pues ya sabes, es un 1 a 1, tienes que pensar si hay restricciones de existencia, cuántas y en qué lado, y entonces tratar de implementar todo eso e introducir algunos datos de prueba para asegurarte de que está funcionando correctamente.